Amigos, saludos. Lección número 7 de nuestro curso Sígueme. Jesús viene, el acontecimiento más grande de la historia. La expresión aramea Maranatha fue acuñada por el mundo cristiano y significa Nuestro Señor viene. ¿Cómo describe San Pablo la segunda venida de Jesucristo? Tito capítulo 2 versículo número 13 dice así: aguardando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La respuesta es: Pablo describe la segunda venida de Cristo como la bendita esperanza. La bendita esperanza. Esa es la respuesta. Eso significa entonces que la segunda venida de Jesús se convirtió en una fórmula muy popular para los cristianos. ¿Por qué muy popular? Porque resulta ser que eso le dio sentido a la manifestación genuina de la fe práctica del cristiano. Eso estabilizó en cierta manera el saber que hay un Dios que no nos ha abandonado, que sí murió, pero resucitó y viene por segunda vez. La pregunta número 2 dice: ¿cuándo vendrá Jesús? Mateo capítulo 24 y el versículo 36 dice: el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. El día y la hora nadie lo sabe, excepto, dice Jesús, mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuándo vendrá Jesucristo? Nosotros no tenemos el día ni la hora. Nadie sabe la venida del Señor. O sea, no hay un día que Jesús dijo una fecha, yo voy a venir tal día. No sabemos la venida del Señor Jesús. Pregunta número 3. ¿Cuántos verán el advenimiento de la segunda venida de Cristo? Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Entonces la Biblia nos enseña que todo ojo verá la segunda venida de Cristo. Si bien es cierto que no sabemos el día ni la hora, pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que la venida del Señor Jesucristo será vista por todo ojo humano, por todas las personas que en ese momento estarán vivas en la faz de la tierra. Será un acontecimiento mundial. ¿Cómo vendrá Jesucristo? La Biblia nos da algunas descripciones de la segunda venida de Cristo Jesús. Encontramos por lo menos 5 descripciones importantes de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos menciona que Jesús viene en forma personal. No es que Jesús va a enviar a alguien que venga por él. No, dice que Jesús viene en forma personal. Su segunda venida, Jesús viene en forma personal. Número 2. El mismo versículo, capítulo 4, verso 16 de 1 Tesalonicenses nos dice: con trompeta de Dios. Esto quiere decir que será totalmente audible. La segunda venida de Cristo será personal, viene personal, pero también será audible. No es que aparecerá un rapto y nadie sabe y la gente se fue de manera secreta. La palabra rapto significa arrebatar. Pero porque el hecho que demos por sentado que significa arrebatar no significa que tiene que ser de una forma secreta. Porque eso no está en la Biblia. No existe ningún texto que nos diga que la venida de Cristo será de forma secreta. Al contrario, será totalmente audible. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar por el sonar de la trompeta y el llamado de Jesús para que resuciten de la tumba. Número 3, Apocalipsis 1.7 dice que también será totalmente visible. Así que es un evento público
es un evento visible, es un evento audible y Cristo viene en forma personal. También Mateo 24:30 dice, mirad, vienen las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria y con todo el séquito de sus ángeles. Sí, Jesús viene con poder, viene triunfante, viene con toda su gloria, viene en su excelsa majestad. Así que esta es otra característica. Un evento secreto no puede tener estas características que dice la Biblia. Así que esto no es un evento que la gente se va a desaparecer secretamente y nadie sabe para dónde se fue la persona. Oh, Dios se lo llevó. No. La Biblia menciona que Cristo viene en forma personal. La Biblia menciona que será audible. La Biblia menciona que será visible. La Biblia menciona que será gloriosa y triunfante la segunda venida de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24 y el versículo 44 que será de una manera repentina para aquellos que no se preparan para la segunda venida de Cristo Jesús. En ese sentido, Jesús usa una parábola donde dice que será como ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa cuando quiere robar, haciendo una ilustración para que captemos. Entonces hay personas, ¿verdad?, que escuchan el Evangelio, no prestan atención y dicen, yo mañana me entrego, y no prestan atención a lo que está sucediendo y no se están preparando para la segunda venida de Cristo. Si Cristo llega y no te preparas, no te preparaste, lo vas a ver como que si vino como un ladrón en la noche, porque te llegó de manera repentina, porque no hubo la preparación adecuada. Entonces, aunque no sepamos el día ni la hora, no obstante, nosotros sabemos que Jesús viene y por eso nos estamos preparando. ¿Cómo describirías entonces, dice la pregunta número 4, cómo describirías la segunda venida de Jesús? Mira, yo lo describo de la siguiente manera. Ese día será la consumación de mi bendita esperanza. Todo lo que hacemos, ese sueño y esa pasión y el amar la venida de Cristo, ese día, como dice Isaías, levantaremos nuestras manos al cielo, levantaremos nuestras manos y diremos, he aquí nuestro Dios y Él nos salvará. Se consumará nuestra bendita esperanza. Hablemos ahora de las señales de su advenimiento. No sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús, pero la Biblia sí muestra una serie de señales. Miramos con atención entonces algunas señales. Tenemos 7 señales que registra la Biblia que nos indican, nos dan un termómetro de la cercanía de la venida de Jesús. Es como dicen en el pueblo, cuando el río suena es porque piedras trae. Primero, Lucas capítulo 21, versículo 11, la Biblia dice, registra el texto bíblico, que la naturaleza estaría totalmente descontrolada, que la naturaleza estaría dando señales, evidencias de la venida del Señor Jesús, catástrofes naturales. A cada día vemos que se incrementan las catástrofes naturales. Cada día. Vemos en el mundo tsunamis, vemos en el mundo inundaciones más seguidas, vemos en el mundo que mientras hay frío también se queman montañas, tsunamis, terremotos, catástrofes naturales. Número 2. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1-5 dice que hay un deterioro de la sociedad, del ser humano, en donde llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice la Biblia que hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. O sea que la vida no tendrá ningún valor para la mayoría de los seres humanos. Dice la palabra de Dios, hijos desleales a los padres, calumniadores, corrupción por doquiera, como Sodoma y Gomorra. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en los posteriores días vendrán tiempos muy peligrosos. La situación de la violencia ha aumentado, los asesinatos aumentándose, los robos aumentados, la política cada vez más corrupta. O sea, eso dice la palabra de Dios. Así que estos son señales de la venida del Señor. Ya hemos visto las señales en la naturaleza, estamos viendo señales en la sociedad, pero también Santiago 5:1-5 dice que también la economía sería injusta. Dice Santiago capítulo 5, versículo 1-5, que el salario de los trabajadores en la mayoría de los casos no se le pagará de acuerdo
a la dignidad de los trabajadores. Y es lo que vemos hoy. El 80% de la población mundial está, digamos, de medio, lo que queda de clase media baja. Y solo un 20% de las personas controlan la riqueza mundial. La economía, dice Santiago 1.5, que aullad rico por vuestras riquezas, porque vuestras riquezas se convertirán en polilla, y el salario de los jornaleros ha llegado al oído de vuestro Jehová, pues de vuestro Dios. Así que en el aspecto económico va a haber inseguridad, como lo estamos viendo hoy en día. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Señales en esta guerra económica de aranceles que se está girando. Es una evidencia de una economía muy inestable, en donde el mundo necesita una globalización, pero que esa globalización, por la misma intensidad de este ritmo económico, lleva a un desequilibrio emocional y de separación o de división de pueblos y de anuncios de guerras entre las mismas naciones. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8 nos dice que las naciones y la política también estarían convulsionadas. Dice la palabra de Dios que nación se levantará contra nación y reino se levantaría contra reino. Así que a nivel político vemos mucha división hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy entre los países que se llaman socialistas y aquellos que dicen ser capitalistas. Cómo en medio de esta batalla entre el socialismo y el capitalismo, ahí está en la mitad el ser humano. Mientras yo estoy aquí enviando este mensaje, el día de mañana habrá elecciones en algunos países donde se están peleando entre los que sostienen la teoría del capitalismo y los que sostienen la teoría del socialismo. Ahí está Estados Unidos, el país que sostiene esa capacidad de impulsar la economía, pero vemos grandes economías como China y Rusia, en donde cuyos países se practica el socialismo, y ambos con intenciones de expansión. Y eso es lo que está escrito en la Biblia. Dice guerra, nación contra nación, reino contra reino, división contra división. Una misma nación peleándose por cuestiones políticas. La palabra de Dios también nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo número 1 veríamos también señales en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que también aumentaría el espiritismo, producto de que el ser humano se aparta de los principios, de los mandamientos de Dios, queriendo consultar con la muerte, con el estado de los muertos, que aumentaría el espiritismo. Pero también la palabra de Dios menciona que Satanás también se disfraza como un ángel de luz para engañar a las personas haciéndose pasar por cristianos, mezclando la verdad con la mentira. Señales que están sucediendo también en el mundo espiritual. También capítulo 12 de Daniel, verso 4, nos habla acerca del aumento de la ciencia profética. Después de 1798, cuando terminan los 1260 días de Roma papal, que comenzaron en el año 538 después de Cristo y que se extienden hasta 1798 con la Revolución Francesa, donde la historia nos muestra que exactamente como Dios dijo en el libro de Daniel, se cumplen los 42 meses o los 1260 días de hegemonía del Papa o del papado en el mundo de Europa occidental. Vemos nosotros que la palabra de Dios nos enseña que la ciencia se iba a aumentar porque los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que comenzaron con el decreto del rey Astarjerjes en el año 457 a.C., y que llegamos a 1844 y se cumple el periodo de tiempo profético más largo en toda la historia de la Biblia dice que el santuario celestial, donde ministra Jesús, sería purificado, porque ya entra Cristo del lugar santo, lugar santísimo, en el santuario celestial, y el día de expiación no es otra cosa que la limpieza del santuario. Eso significa que hay un juicio previo a la segunda venida de Cristo, el juicio investigador. Eso es lo que significa. Ahora, esa ciencia de este conocimiento bíblico se daría después de 1844 o a los comienzos, los orígenes,
cuando se estudia la profecía. Y el libro de Apocalipsis capítulo 10 menciona que el libro de Daniel, que está sellado para el tiempo del fin, de acuerdo a la Biblia, el tiempo del fin comienza después de 1844, después de Cristo, porque ahí termina la profecía de 2300 tardes y mañanas. Entonces se iba a aumentar el estudio de la profecía bíblica. El libro de Daniel se entiende, y también el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y surge el remanente con el mensaje especial de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, todo eso que enseña la Biblia se ha cumplido. Y número 7, Mateo 24:14 dice la expansión del reino de Cristo y del mensaje eterno, de la predicación del evangelio eterno. Dice que será predicado el evangelio de Jesucristo a toda tribu, lengua, pueblo y nación, y vendrá el fin de este mundo. Y eso está pasando. El evangelio está llegando hoy a través de las redes sociales, a todo planeta, a todo rincón. Mientras yo estoy aquí compartiendo contigo, tú puedes enviar este mensaje a cualquier lugar del mundo que existe internet, y cualquier persona en español, perfecto español, lo puede entender, porque se está predicando el evangelio de Cristo. Por eso es que yo espero que tú compartas este mensaje, que pueda ayudar a muchas personas a saber acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Pregunta número 5. ¿Cómo describirías las señales de la segunda venida de Cristo? Bueno, la estamos describiendo como el cumplimiento exacto de lo predicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Exactamente todo lo que Cristo dice se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Pregunta número 6 dice, ¿cómo impacta tu vida poder identificar estas señales, estas que estamos hablando? Las señales políticas, las señales en la naturaleza, las señales en el aspecto moral del ser humano, en el aspecto económico del ser humano, en la ciencia, en la predicación del evangelio. Dice, ¿cómo impacta tu vida poder identificar estas señales? Bueno, la respuesta es que esto confirma que nuestra fe está basada en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Si fuera una palabra de un ser humano, pues no se cumple, pero es la fiel palabra de Dios lo que se está cumpliendo. Vamos ahora a la promesa de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús prometió, le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando viniere o preparé el lugar, vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Jesús. Jesús prometió volver. Él lo ha prometido, y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Jesús prometió volver por su pueblo. Y Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, vendré para dar a cada uno según su recompensa. O sea que Jesús está pendiente de nosotros. Él sabe las intenciones de tu corazón, y Él te va a dar de acuerdo a tu fe, a cada uno según su recompensa. En Hechos capítulo 1, versículo número 11, los ángeles le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros lo habéis visto ir al cielo, vendrá de la misma manera como ustedes han visto que Él ha ido al cielo. O sea que Cristo vendrá también en forma personal, como lo dice el texto bíblico. Entonces, los ángeles confirmaron que Jesús también viene por segunda vez. Este mismo Jesús que ha ascendido al cielo, es el mismo Jesús que volverá, descenderá del cielo. O sea, los ángeles confirmaron que Jesucristo viene por segunda vez. No solamente Cristo lo dijo, sino que también los ángeles son testigos de lo que dijo Jesús. Los discípulos fueron testigos de lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo describirías las promesas del advenimiento de Jesús? La pregunta número 7. Yo lo coloco fieles y verdaderas. Porque mira, todo lo que Jesús ha dicho en su palabra se ha cumplido. Y su segunda venida también se va a cumplir. Su primera venida Jesús la cumplió, y su segunda también la va a cumplir. Y las señales que Él predijo se están cumpliendo a cabalidad. Pregunta 8. ¿Cuál es la promesa para el cristiano cuando Cristo venga? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y versículo 17 dice, oh queridos hermanos, no quiero que ustedes vivan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y vendrá con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos
seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor y estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, confortémonos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol hablaba acerca de la esperanza bendita, la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Los muertos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que en vida aceptaron a Cristo, vivieron para Cristo y hicieron la voluntad de Jesucristo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cómo describirás tú entonces esa promesa? ¿Cuál es la promesa? Dice, la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso tenemos esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos, nuestros seres amados, que duermen en Cristo. Por eso Jesús le dijo a Marta, mire, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque así como Jesús dio el milagro, la resurrección de Lázaro para que creyeran en él, fue una evidencia, fue una enseñanza de que así como él resucitó a Lázaro, también resucitará en su segunda venida. Y se lo dijo a Marta. Es más, Marta le dijo, no, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, sí, yo quiero que él resucite. ¿A ti qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Los muertos en Cristo van a resucitar. Tenemos la esperanza de que nuestros seres amados que están durmiendo en Cristo sean levantados. Por eso cuando una persona, ¿verdad?, pierde el aliento de vida, llámese muere, no se va al cielo, no, que él está con Dios cantando en el cielo, él está ahorita con mi mamá en el cielo. La muerte no, la muerte es el estado. Jesús comparó la muerte como un sueño. Y Jesús habla de resurrección de los muertos. De resurrección de los muertos. Así que tenemos la bendita esperanza de no solamente encontrarnos con Cristo, sino con nuestros seres amados que están durmiendo. Ahora, ¿qué pasará con nuestros cuerpos cuando Cristo venga? 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 54 dice que este cuerpo de muerte será transformado de gloria en gloria a semejanza por el Señor. Dice que recibiremos un cuerpo celestial. Este cuerpo de muerte, dice, recibiremos en un abrir y cerrar de ojos una transformación completa. Como lo era Adán desde la creación. Qué bendición que hasta eso Dios tiene asegurado para nosotros, mis queridos hermanos. Seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Y este cuerpo de muerte, dice el apóstol, ya no existirá más porque recibiremos la inmortalidad. O sea, un cuerpo nuevo. Pero ya no veremos más la muerte, porque la muerte ha sido destruida y completamente será destruida en la segunda venida de Cristo. Tanto así que el apóstol le pregunta a la muerte, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida la muerte en victoria. O sea que ese día Jesús destruirá completamente al enemigo máximo que nosotros tenemos, al peor enemigo, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y ese día en la segunda venida de Cristo destruirá a nuestro peor enemigo, que es la muerte. Dice, ¿a quién seremos llevados cuando Cristo venga? ¿A dónde seremos llevados? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 4 dice, la nueva santa ciudad, la nueva Jerusalén, la morada de Dios en las alturas. Iremos al reino de los cielos, es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Dice que allá no habrá más muerte, no más dolor, ni más llanto, porque todas estas cosas pasaron. Así que en la sección Nuevo Estilo de Vida, basado en las descripciones bíblicas presentadas, ¿qué emociones o pensamientos te provoca la descripción de la segunda venida de Cristo? Mira, a mí me emociona saber que yo voy a ver a Dios cara a cara y que voy a ver a mis seres queridos nuevamente. Eso me llena de esperanza y por eso hoy más que nunca soy cristiano. Pregunta número 12 dice, ¿cómo las señales de la segunda venida de Cristo mencionadas en la Biblia pueden influir nuestras acciones y decisiones diarias? ¿O influyen para crear la conciencia de su pronta venida? Esa es la respuesta. O sea, todo lo que está sucediendo y las predicciones, todo lo que se cumple, eso influye para que mi fe no esté basada en hipótesis, no está basada
en teorías, sino que mi fe está basada en la poderosa palabra de Dios que nunca falla. Eso me influye a mí de manera positiva porque me crea una conciencia a mí transparente de que yo veré al Señor y que pronto Cristo vendrá. Pregunta 13. ¿Qué implicaciones puede tener para tu vida personal la promesa de Jesús, que Jesús vuelve, y la recompensa que Jesús trae consigo? Bueno, esto me alegra porque sabes, hermano querido, que me escuchas, nuestra ciudadanía es celestial. No es de este mundo. Aquí estamos de pasantía, somos advenedizos, somos peregrinos, pero nuestra patria es la celestial. Somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. En este viaje de reflexión y análisis hemos explorado la promesa de la segunda venida de Cristo, un evento esperanzador que a través del marco de la Biblia nos da claridad, nos orienta y nos otorga la esperanza de vivir en una tierra donde no habrá más muerte porque ya no habrá más dolor ni más pecado. ¿Qué vamos a recordar? Recuerda 3 cosas a partir de ahora en adelante. Número 1, Jesús vendrá, Jesús viene y viene pronto. Número 2, la Biblia da una serie de señales de la venida de Cristo y muchas de ellas ya se están cumpliendo. Número 3, recuerda que Jesús viene para poner fin al pecado y darnos una tierra nueva. Mi compromiso, porque siempre nos comprometemos no con el hombre, sino con Dios. Mi compromiso es que yo creo en el segundo advenimiento de Jesús. Yo creo en la segunda venida de Jesús y deseo verlo, venir en gloria y ser parte del grupo de los justos en aquel día de su segunda venida, en el equipo campeón del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y que esta lección de los acontecimientos más grandes de la historia, como es la segunda venida de Cristo, sea para ti tu bendita esperanza.